primera sala simplemente es una tesis y nos habla de lo siguiente, ¿no? Dice el título: inmovilización de depósitos bancarios. El artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación, que prevé el procedimiento relativo, no vulnera el derecho fundamental de audiencia. Bueno, antes que, para exponerles un poco a qué se refiere, les traje lo que nos dice el artículo 156 bis del Código Fiscal de la Federación. Dice: la autoridad fiscal procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre el contribuyente, de acuerdo con lo siguiente. Entonces, los supuestos van a ser de este artículo: 1, cuando los créditos fiscales estén firmes, ahí sí va a proceder la inmovilización de cuentas. 2, tratándose de créditos fiscales, se encuentren impugnados y estos no estén debidamente garantizados. Dentro de la fracción 2, el inciso A sería cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin prestar el aviso de cambio de domicilio al RFC, cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar insuficiente la garantía ofrecida, cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya efectuado la ampliación requerida por la autoridad, cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insuficiente para satisfacer el interés fiscal. Bueno, entonces, como vimos aquí, este artículo tiene ciertos supuestos donde se va a hacer el embargo de las cuentas. Solo son en los supuestos que yo les marqué. Ahora, aquí nos está diciendo esta tesis, dice que a este contribuyente se le hizo una inmovilización de sus cuentas, de sus depósitos. Y él argumenta en el artículo 14 constitucional que no se tuvo la audiencia previa, que es lo que nos marca el artículo 14 constitucional, que se los voy a leer. Es el párrafo segundo. Dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas. Si aquí pues nada más analizamos que hubo un embargo de cuentas, pues igual y por este artículo podríamos deducir que fue ilegal, pero en la tesis nos hacen ver el por qué no. En la tesis nos manifiesta que si bien ya se hizo el embargo de estas cuentas, obviamente la autoridad ya emitió ahora sí que hizo su acto de autoridad donde el crédito quedó firme. Entonces, en este caso, como el crédito quedó firme, pues la autoridad sí tiene la facultad de hacer la inmovilización de las cuentas. Aquí les voy a leer. Dice, una vez que se actualiza, una vez que el contribuyente se niegue a pagar el crédito fiscal o no lo garantiza, es decir, ya existió el acto de autoridad previo que estableció su situación jurídica, específicamente la de la determinación del crédito fiscal, por lo que no es necesario volverle a notificar tal situación. ¿Por qué? Porque a él ya se le notificó cuando se hizo el procedimiento que ya tenía un crédito fiscal firme y lo tenía que pagar. No habría por qué volverse a notificar que él tiene un adeudo cuando él ya lo sabe. Ahora dice: el procedimiento de inmovilización de estos depósitos bancarios implica la materialización de dicho derecho ante la ausencia del cumplimiento o pago de la garantía, y por ende la aplicación de la facultad económico-coactiva está justificada en la necesidad que el Estado tiene de afrontar los gastos indispensables para satisfacer las necesidades colectivas y sociales.
Digo, en esta tesis, aparte que le hace ver que el crédito ya es exigible, por lo tanto, como no lo pagó, se le aplican las medidas del 156B, pues aparte también le hace el razonamiento de que como el crédito ya es exigible, pues la autoridad requiere ese pago para los fines y necesidades colectivas. Y bueno, prácticamente es lo que refiere esta tesis. Bueno, en forma resumida, bueno, en forma resumida, el contribuyente aquí quiso, mediante el artículo 14 constitucional, ampararse en favor de que no había tenido la audiencia previa. Esto es que a él le habían embargado sus cuentas e hizo valer este concepto para el amparo. Pero yo me imagino que el caso, pues obviamente se revisó y se vio que caía en alguno de los supuestos del 156, que podría haber sido, bueno, más bien que él le aplicaron algún procedimiento, ya le habían dado un crédito en firme y por la razón de no pagar o porque no garantizó, se le embargaron las cuentas, se le inmovilizaron las cuentas. Prácticamente es de eso lo que trata. Y digo, aquí de las preguntas se refiere a una parte sustantiva. ¿Quedó claro? Sí. ¿A quién quedó claro? Pues en este caso, yo creo que quien interpuso quien se interpuso no pudo darse nada más que separarse cayó en los supuestos del 156, pero pudo haber buscado otra forma para no caer en esos supuestos, buscar otra estrategia para poder desbloquear, destrabar ese tipo de, las cuentas bancarias. No sé, yo siento que pudo haber buscado otra. ¿Por qué crees que metió el amparo a este cuate? ¿Qué buscas con un amparo contra leyes? Que le destrabe la cuenta. Pues sí. ¿Qué buscas con un amparo contra leyes? Es un amparo contra leyes. La inaplicación, ¿no? Salir de la ley, sacaste de los Como dice la ley, la aplicación de la norma para que jamás en tu vida vuelvas a inmovilizar las cuentas. No le interesaba tanto la legalidad, sino por cuestión de constitucionalidad, aunque quedamos entre los efectos que está determinando la Corte cuando resuelve inconstitucionalidad, no los podemos acelerar. Por ahí nos dice que les aplique la norma que es inconstitucional, a veces te la da para efectos. ¿Sí? Es el tema que va. Entonces, el propio rubro de la tesis, ¿sí?, va en el sentido de que te define que lo que se está ventilando aquí es si ese artículo viola o no la garantía de audiencia. Y es muy concreto que dice, para mí no existe violación de garantía de audiencia, ¿por qué no traigas el pacto? ¿Sí? Aquí te notificaron el crédito. Nada más que toca bonito un tema muy sensible. Hay tres tipos de embargos, así lo podemos interpretar, para asegurar cuentas bancarias. ¿Se acuerdan que vimos el aseguramiento? Vimos este embargo precautorio y el embargo definitivo. ¿Te acuerdas, bonito? Sí, ¿En qué consiste en cada uno? No, está bien, está bien. ¿Te acuerdas? Porque Tomás se acuerda. ¿Ya, Tomás? Claro que sí, claro que sí. El precautorio era, por ejemplo, cuando no se había garantizado el crédito. El definitivo es que el crédito pues ya estaba siempre, ¿no? Pero definitivo entre comillas, ¿sí? Porque es un paso cuando el crédito ya es perfectamente exigible. ¿Es con extracción? ¿Es con extracción? No, el definitivo podemos entender que es el del propio PAE. Cuando ya el PAE no permite embargar. ¿Qué es 151, 155? ¿Cuál es? Se te permite embargar. 56, ¿no? Por ahí. Y el aseguramiento es cuando no existe crédito. Sí, pero se lo puede, porque eso es como una medida de arreglo que te hace preventiva, ¿no? El 40, algún riesgo de que te... Como garantizar, ¿no? Para parte de la autoridad. Pero en este caso ya era definitivo, ¿no? ¿Cómo va a ser definitivo si el 156 estaba en
que habla de la inmovilización, que es el tratamiento. Perfecto. ¿Qué otra cosa le podemos atribuir, Juanito? Nosotros les mandé por allá unas preguntas que era con la intención de llamar la atención de cosas importantes. Por allá, ¿cuál es la primera pregunta, Juanito? Que ya las ibas a responder. Perdón. Sí. ¿Se refiere a la parte sustantiva o adjetiva? Esta, a ver. Yo digo que es adjetiva porque es del proceso. Tomen. No es 100% sustantivo. Es que no te vayas una finta de que si se está ventilando un proceso. La parte sustantiva me refiero hacia, si se requiere alguna cuestión de fondo, definitivamente aquí todas las cuestiones de amparos contra ley tienen que ser sustantivas, porque están definiendo el derecho, en este caso la garantía de audiencia. Ese es el tema de discusión, si esta ley. Y la segunda. La segunda es, ¿cuál es el tema que aborda? Ahora sí, ese sí lo va a hacer. En el tema que aborda es este tipo de embargo, ¿no? Y más que nada la garantía de audiencia, ¿no? O sea, lo que define con el embargo precautorio. En relación con la norma. O sea, acá el tema es determinar si el 156 es violatoria de la persona. Lo que menos le preocupa es que le desmovilicen la cuenta. Lo que más, la intención es que no le apliquen ya esa norma. Y además, probablemente vamos a imaginarnos que esa empresa que va y se queja verdaderamente debía el crédito y la única forma de quitarse el crédito era precisamente a través de los pagos de leyes. ¿Qué más me dijo? Yo creo que es eso, ¿no? Y se resuelve a favor o en contra, pues en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, no vengas a implorar, acá no hay violación de la garantía de audiencia. Y se va en contra de la ley, que es materia de su análisis, o verdaderamente aclara algo que no se entendía. Pues digo, aclara algo, porque en realidad no iba contra eso, porque en el supuesto está que el crédito debe de estar firme, y ya para eso ya tuvo su garantía de audiencia en el procedimiento. ¿Qué más? Dice, ¿cómo puede cobrar aplicabilidad en nuestra práctica? Ya lo vio. Ya no la pide. Y al contrario. Anteriores. Ahora, un tema que tocaba por allá Juanito es, lo que no tocó, es esto de aquí abajo. La motivación que además te pone la autoridad para justificar que el fisco si no embarga, no tiene materia de cobrar. Entonces, esto ha estado saliendo en forma constante. Es decir, nos olvidamos de la legalidad, de la constitucionalidad, cuando existe un motivo 100% recaudatorio. ¿Sí? Ha estado saliendo constantemente. Es decir, que cuando se resuelve un juicio de amparo, ahora no tanto interesa la legalidad, la constitucionalidad, sino la funcionalidad de la medida que está amparada en determinada norma. Entonces, agua por allá, porque por allá van a venir los guamazos contra los amparos, contra leyes, que mucha gente dice ya se está ganando. De hecho, ayer un cliente vino y nos dijo, oye, ya me enteré que se están ganando los amparos, las cuestiones de previsión social, los porcentajes. Podemos ampararnos. Y Jesús es amparado usted en enero, porque ya no tiene chance. Tenía que esperar que esto a través de jurisprudencia se reconozca y a lo mejor si no se ha revisado modificar sus declaraciones en forma complementaria para no considerar o desaplicar esa norma, para que cuando venga el fisco y le liquide, usted se pueda ir impuna y a ver si en ese inter no han cambiado la jurisprudencia. Entonces, por allá, aguas con esos motivos, porque ya está contando el lado sentimental, el lado, sí. Ese es el tema. Y otra cosa, bonito, esta tesis puede ser obligatoria. Sí, yo puse que sí, porque, ¿Por qué? bueno, digo, como es de la primera sala, no es jurisprudencia, pero yo sí la Casi tomaría. la mamá de los pollitos. Por eso. ¿Sí? Y cuando un ministro emite esto, pues los colegiados como que sí doblan las manitas. No es obligatoria porque no es jurisprudencia, pero no cualquier autoridad hizo este precedente, lo hizo la primera sala, ¿no?
¿sí? Entonces, aunque no es obligatorio, si tú te lo citas ahí, acuérdense que aquellas tesis que aunque no sean obligatorias para nosotros, ¿por qué no sirven? Pues un precedente también. No, ¿para qué? Interpretar la ley. Argumentaciones. No, para decir Digo, ya que no sea somos por los error. únicos locos que pensamos de esa manera, sino que hay al menos tres magistrados locos, en este caso 4 ministros, 5. 5, Bueno, 5 cada sala, sí. que fue por unanimidad. 5 votos. Arturo. Sí, la unanimidad. No voy a pasar con el Sí, tribunal fiscal que sí, siempre una vota en contra. unanimidad de Bueno, si ya no es un ministro, no es un magistrado, no puede ser. Y aparte, recordemos que uno fue jefe del SAT. Uno fue jefe del SAT. Eso, la tendencia. Ortiz Mena. Gracias, Juanito. ¿Qué sigue? Las salidas, eso